Comparación de rendimiento entre el iPhone XS Max y el iPhone 15 Pro Max en pleno 2024. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a rendimiento entre estos dos teléfonos. Entonces los dos están completamente apagados en este momento. Así que vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si le hundí al mismo tiempo a los dos teléfonos. Vemos que el logo apareció primero en el iPhone 15 Pro Max. iPhone XS Max a mi derecha y iPhone 15 Pro Max a mi izquierda. Entonces vemos que el iPhone 15 Pro Max prendió bastante rápido y aquí enseguidita el iPhone XS Max. Ya sabemos que el iPhone 15 Pro Max pues es mejor en todo, pero pues la intención de este video es ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos. Les recuerdo que el XS Max es modelo 2018 y pues el iPhone 15 Pro Max es modelo 2023. Iniciamos con 88% de batería para el XS Max y un 53% de batería para el iPhone 15 Pro Max. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a conectar el Wi-Fi aquí en el iPhone 15 Pro Max. Vamos a conectarlos exactamente en la misma red Wi-Fi. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Entonces empecemos con Snapchat. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en las aplicaciones que utilizamos día a día. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube y no puede ser, me pareció ver que el iPhone XS Max fue primero que el iPhone 15 Pro Max. Déjame saber tú qué piensas acá abajo en los comentarios o qué fue lo que vistes. Entonces vamos a entrar por aquí en los videos cortos. Bien, entonces ya cuando estamos dentro de la aplicación pues vemos que no hay ninguna diferencia prácticamente. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 15 Pro Max primero, pero fíjate que casi no hubo ninguna diferencia. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 15 Pro Max primero, pero de igual forma tampoco hubo casi ninguna diferencia. Vemos como el iPhone XS Max sigue teniendo un buen rendimiento hasta el momento. Vamos a ver más adelante cómo se comporta. Entonces estoy buscando aquí los Reels. Vamos a mirar de pronto por aquí los videos, a ver si hay alguna diferencia. Pues aquí sí ya prácticamente no va a haber ninguna diferencia, pero de igual forma lo estamos probando. Ya vimos que no hubo ninguna diferencia, igual en los dos. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 15 Pro Max primero, pero aquí atrásito venía el iPhone XS Max. Vamos a mirar por aquí los Reels. Por alguna razón como que el iPhone XS Max está teniendo problemas para cargar los videos. Listo, ahora sí ya. Los dos están conectados a la misma red Wi-Fi como ya les mostré. Vámonos ahora con X. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido. Con esta aplicación sí hubo una pequeña diferencia, pero no puede ser. De igual forma el iPhone XS Max cargó el contenido primero que el iPhone 15 Pro Max. Más contenido. Entonces aquí estamos viendo que prácticamente se comportan iguales los dos después de que la aplicación ya esté cargada. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Twitch. El iPhone 15 Pro Max, pero el iPhone XS Max aquí atrásito apenas. Si de pronto están torcidos, ahí me disculpan. Vamos a entrar por aquí en algún directo de estos. Fíjate que ya cuando estás dentro de la aplicación prácticamente no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con Speed Test. Vemos que el iPhone 15 Pro Max, pero aquí enseguidita venía el iPhone XS Max. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 15 Pro Max. Seguimos esperando por el iPhone XS Max. Y ahora sí, ya viene el iPhone XS Max. Aquí sí hubo una diferencia un poco más grande, pero fue más que todo al momento de cargar el contenido. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone 15 Pro Max primero. Seguimos esperando a que cargue el contenido en el iPhone XS Max. Bien, de igual forma pues vemos que el iPhone XS Max sigue teniendo un buen rendimiento. No es que sea como lo mejor de lo mejor, pero pues de igual forma la diferencia es apenas por unos milisegundos. Ahora más adelante vamos a ver con algunos juegos, a ver cómo se comporta. Entonces vámonos ahora con Netflix y el iPhone XS Max primero. Aunque aquí tengo la sesión abierta en el iPhone 15 Pro Max, pero de igual forma no debe hacer una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Spotify. Fíjate lo rápido que abrió en el iPhone 15 Pro Max. Y despuesito venía el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Amazon. Ya lo tenemos abierto en el 15 Pro Max. Y atrásito venía el XS Max.
Fíjate que la diferencia con estas aplicaciones pues no es mucha que digamos. Vamos a cargar aquí algunas publicaciones, porque recuerda que así vamos a probar la memoria RAM que tenemos aquí. Son 4 GB para el XS Max y son 8 GB para el iPhone 15 Pro Max. Así que pues vamos a ver de pronto qué aplicaciones se cierran, qué aplicaciones siguen abiertas. Creo que esta es una imagen, vamos a cargar esta última. Listo, entonces ahora sí, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 15 Pro Max primero. Con esta aplicación sí hubo una diferencia un poco más grande. Y aquí enseguidita venía el iPhone XS Max. Vamos a cargar aquí más publicaciones. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargar aquí más publicaciones. Entonces vamos a dejarlos ahí. Ahora vámonos con Mercado Libre. El iPhone 15 Pro Max primero. Y aquí enseguidita el iPhone XS Max. Vemos que la diferencia no es tan grande entre estos dos teléfonos. A pesar de que el iPhone XS Max sea el 2018, vemos que sigue teniendo un buen rendimiento. Ahora lo vamos a probar con algunos juegos, a ver si de pronto hay una diferencia más notable. Entonces vemos que al momento de que ya estemos scrolleando aquí en la aplicación, pues no hay prácticamente ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Y entonces ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Recordemos que más adelante miramos cómo está el gestionamiento de la memoria RAM. Vámonos entonces ahora con algunos juegos, a ver si de pronto aquí notamos más la diferencia. Empecemos con Temple Run 1. Creo que debería de correrles un poquito más para acá. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido, pero de igual forma aquí atrásito venía el iPhone XS Max, como puedes ver. La animación de inicio le hicieron bastante bien los dos. Vamos a darle play. Bien, pues aquí estamos viendo que andan funcionando muy bien los dos. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido. Está descargando configuración en el 15 Pro Max, pero en el iPhone XS Max no. Y aún así lo abrió primero el 15 Pro Max. En el iPhone 15 Pro Max ya había descargado la configuración, pero no sé por qué la volvió a descargar ahora. Pero de igual forma vimos que el 15 Pro Max lo abrió primero, a pesar de que estaba descargando la configuración. Vamos a darle play. Bien, pues vemos que se están comportando bien los dos. Hasta el momento no hay una diferencia muy grande que digamos, pero pues ya vamos a ver de pronto con algunos otros juegos. Vámonos ahora con Subway Surf. El 15 Pro Max es bastante rápido. Con este juego sí una diferencia bastante grande. Ya lo tenemos completamente abierto en el 15. Mientras que seguimos esperando por el XS Max. Y ahora sí ya lo tenemos abierto. Vamos a darles play. Fíjate ese como pequeño trabón que tuvo el 15 Pro Max. Es que yo creo que ya es como cuestión del juego, ¿no? Como que ya el juego es así. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Déjame saber cuál de esos dos teléfonos tienes tú. Vimos que el 15 Pro Max es bastante rápido, pero aquí atrásito apenas venía el XS Max. Vemos que el rendimiento en el XS Max sigue siendo bastante bueno. O déjame tú saber qué piensas acá abajo en los comentarios. Vámonos ahora con Farlight 84. Este juego es un poco exigente, creo yo. Entonces pues vamos a ver qué tanta diferencia hay aquí. Ya lo tenemos abierto en el 15 Pro Max. Y aquí enseguidita en el iPhone XS Max. Bastante rápido los dos, sinceramente. Vámonos ahora con el Free Fire. Fíjate lo rápido que muestra el logo en el iPhone 15 Pro Max. Vamos a ver cuál de los dos abre primero. Y ya lo tenemos abierto en el 15 Pro Max. Seguimos todavía esperando por el XS Max. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en el XS Max. Puedes ver que la diferencia es muy mínima entre estos dos. Creo que la diferencia era un poco más notable con el iPhone SE modelo 2020. Vámonos ahora con Car X. Creo que con este juego sí va a haber una diferencia más grande. Ninguno de los dos está descargando contenido, ni configuración, ni nada de esas cosas, porque ya los había descargado desde antes. Y ya lo tenemos abierto en el iPhone 15 Pro Max. Bueno, casi, todavía no.
Listo, ya lo tenemos abierto. No, todavía no. Ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 15 Pro Max. Seguimos esperando por el iPhone XS Max. Este juego sí es bastante exigente. Entonces aquí sí vemos como el iPhone 15 Pro Max carga mucho más rápido. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone XS Max. Vamos a hundirle ir a la ciudad a los dos al mismo tiempo para ver qué diferencia hay. ¿Viste ese lagueo que tuvo aquí el iPhone 15 Pro Max? Extraño porque normalmente pasa con el iPhone XS Max, pero ahora pasó con el 15, pero bueno. Entonces vemos que en cuanto a rendimiento prácticamente no hay ninguna diferencia. O bueno, la diferencia es muy mínima de hecho. Ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces vamos a ver ahora cómo gestionan la memoria RAM esos dos teléfonos. Recordemos que son 4 GB para el XS Max y son 8 GB para el 15 Pro Max. CarX abierto en los dos. Todas las aplicaciones deberían de estar abiertas. Free Fire abierto en los dos. Farlight cerrado en el XS Max, abierto en el 15. Ahora vámonos con Asphalt 9, cerrado en el XS Max, abierto en el 15. Subway Surf, cerrado en el XS Max, abierto en el 15. Temple Run 2, abierto en el 15, cerrado en el XS Max, bastante extraño. Vámonos ahora con Temple Run 1, cerrado en el XS Max, abierto en el 15. Vámonos a mirar de pronto con las otras aplicaciones. Mercado Libre, abierto en los dos. eBay, abierto en los dos. Vámonos con Amazon, abierto en los dos. Abierto en los dos definitivamente. Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Lo que es Tumblr, cerrado en el XS Max, abierto en el 15. TikTok, abierto en el 15, cerrado en el XS Max. Speedtest, abierto en los dos. Twitch, abierto en los dos. Vámonos con X, abierto en los dos. Vámonos, aunque refrescó como la pantalla de inicio, ¿no? Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos. Facebook, cerrado en el XS Max, aunque la pantalla en el 15 refrescó, pero de igual forma sí estaba abierto. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Vámonos con Snapchat y abierto en los dos. En cuanto a la memoria RAM, ahí sí vemos que hay una diferencia bastante notable. Prácticamente no se cerró ninguna aplicación en el 15 Pro Max, pero en el iPhone XS Max sí se cerraron bastantes aplicaciones. Entonces ahora sí vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces para el Antutu en el iPhone XS Max tenemos un puntaje de 664.191 puntos. Mientras que en el iPhone 15 Pro Max tenemos un puntaje de 1.490.211 puntos. Ese puntaje en el iPhone 15 Pro Max está demasiado alto. Pero de igual forma, como puedes ver, no hay una diferencia muy grande al momento de que lo estemos utilizando. Ahora entonces vamos a ver el resultado que tenemos en Geekbench. Para el iPhone XS Max tenemos 1.348 puntos para el single core y 2.995 puntos para el multicore. En el iPhone 15 Pro Max tenemos 2.894 puntos para el single core y 7.178 puntos para el multicore. Vemos que aquí los números también están bastante altos, pero como les digo, sinceramente al momento de que lo estén utilizando prácticamente no van a notar una diferencia muy grande que digamos. Entonces vamos a terminar ya el video con un 80% de batería para el iPhone XS Max y un 50% de batería para el iPhone 15 Pro Max. Suscríbete a mi canal principal para que no te vayas a perder las comparaciones que se vienen. Esa comparación fue más que todo en cuanto a rendimiento, pero en cuanto a pantalla, cámara, sonido y otras cosas más, pues claramente el iPhone 15 Pro Max va a ganarle en todo. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.